¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vivo y hoy vamos a estar haciendo una pequeña masterclass sobre el propósito y puntualmente, por qué no utilizamos nuestros dones, por qué no utilizamos nuestros talentos o qué nos impide a nosotros utilizar nuestro verdadero potencial, ¿sí? Esto lo vamos a estar viendo, esto que les planteo, vamos a estar viéndolo a través de una historia que me llegó en estos días y dije, lo tengo que compartir en estos vivos que hacemos, estos encuentros, ¿no? Así que la historia se llama La metáfora de los talentos. Los talentos podríamos ver como riquezas, o también algunas personas lo toman como si fueran monedas, ¿no? Acá cada uno lo puede ver de ese modo, pero lo importante acá para ir iniciando es que esta historia se encuentra en la Biblia también, se llama así la parábola de los talentos, y se trata de un señor, una persona que tenía riquezas. Recuerden que esto siempre está marcado en la Biblia, la abundancia, la riqueza. Entonces esta persona tenía estos talentos y tiene que irse de viaje. El dueño de todos estos talentos debe irse de viaje. Entonces llama a 3 de sus empleados y a uno de ellos, al primero, le deja 10 talentos para administrar, ¿sí? Al segundo le deja 5 talentos para administrar y al tercero le deja un talento. Y les dice que bueno, que él se va de viaje y que al volver va a evaluar, va a ver qué es lo que cada uno ha hecho con esos talentos, ¿sí? Con esos talentos, dones. Y bueno, al finalizar en esta historia, cuando vuelve este señor, el dueño de esta riqueza, de estos talentos, empieza, ¿no?, a ver y dice, primer persona o empleado que le dejé estos 10 talentos, y le dice esta persona, bien los multipliqué, a lo que me diste lo multipliqué. Y le dice, bien, hijo mío, has sido fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho, ¿sí? Entonces, podríamos decir que está muy bien porque según esta historia, esto es lo que realmente podríamos hacer, multiplicar lo que ya somos, ¿no? Nuestros dones. Entonces, al segundo también lo llama y le pregunta qué es lo que hizo con esos talentos, y él le dice, me diste 5 talentos, los dupliques. Y él también lo felicita, le dice, muy bien, has hecho bien, sobre lo mucho te pondré. Y finalmente viene el tercer empleado, al cual le había dejado un talento, y ese empleado le dice, escuchen bien, ese empleado le dice, amo, como sé que recoges donde no sembraste y que eres algo así como un poco duro con tus siervos, al talento que me diste lo guardé para no perderlo. Entonces ahí, según esta historia, ¿no? Este amo se enoja con este siervo porque justamente no utilizó su don, justamente no le dio salida a este don, y ahí es donde él le dice, por lo menos lo hubieras dado a los banqueros y podrían ellos haber hecho algo. Y si sabes que yo recojo donde no sembré, ¿por qué no le diste a los demás? Entonces le quita este talento y se lo da al
que le dio 10 talentos, ¿sí? Entonces, esto es una metáfora de cómo en realidad actúa la naturaleza si es que estás como ligado a esa mentalidad de la naturaleza, o bien cómo actúa el universo con nosotros, ¿sí? Esto es muy importante poder darse cuenta para que uno realmente encuentre como el motivo o la raíz de por qué nos sentimos a veces apagados y sentimos ese malestar en el cuerpo. Esta persona, por ejemplo, la que le dio un talento, es como que se cerró, ¿sí? Mientras que los demás multiplicaron, duplicaron, hicieron algo, o sea, lo llevaron hacia afuera a esos talentos. Y también esto nos muestra que también actúa así esta energía, ¿no? La naturaleza nos va a estar guiando, apalancando si nosotros seguimos esa corriente, porque es una corriente de la naturaleza. Esta metáfora nos muestra eso, que es una corriente que no es que la impone algún ser humano ni de algún reino específico, sino que la naturaleza en su totalidad funciona de esa manera. Lo mismo nuestro cuerpo. Acá me viene la misma metáfora, hay, bueno, una analogía hay para lo que es el cuerpo. El corazón, por ejemplo, es aquel órgano que más aporta a nuestra estructura, mientras que, por decir, el dedo pequeño del pie es el que menos aporta, por lo tanto, para la estructura del cuerpo es más importante el corazón porque aporta, porque se brinda, porque está en su función, ¿sí? En su función está como sirviendo a muchas células. Entonces, esta energía vista de este modo realmente es lo que nos insta a hacer la naturaleza. Entonces, para ir ahí llevándolos hacia por qué nosotros no utilizamos nuestros talentos, y acá es donde voy a hacer un poco de autorreferencia a lo que es la experiencia, a lo que es mi experiencia de por qué nos estancamos, porque de pronto ya nos encontramos sintiéndonos mal, pero también ya estancados, porque han pasado a veces no días, sino meses y años en esa situación, ¿sí? En esa como sensación, y también vamos a estar viendo que son fidelidades. Acá para contarles un poquito más, había en mi persona había un malestar en algún tiempo. Entonces, cuando había ese malestar y todavía estaba esa salud, lo que hacía era por ejemplo, ver qué podía hacer. Entonces, si bien es cierto, estaba esa voz interior de decir yo quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer tal cosa, eso es lo que yo quiero, lo tenía marcado en cierto punto, pero también esto es mucho algo inconsciente, o sea, hasta, hasta, hasta los primeros pasos, digamos, en cuanto a decodificar, uno es como que es inconsciente muchas veces de cuánto ama lo que realmente le hace bien, ¿no? Entonces, en ese punto, acá les comento que cuando veía que esa energía se estaba apagando, como sabemos esto de que es importante ir hacia adelante, hacia la vida, lo que hacía era automáticamente saltar a otras acciones. Y por ejemplo, si no me sentía bien, como veo también muchas veces, no sé, están haciendo algo y dicen, como no me siento bien, voy a iniciar zumba, voy a iniciar el gimnasio, y bueno, y se van llenando de cosas, ¿sí? Se van llenando de cosas porque ese potencial está pidiendo que hagamos algo, está pidiéndonos que hagamos algo. Entonces, como escuchamos ahí un
poco ahí escuchamos a media ese llamado interior de decir, utiliza tu potencial, utiliza ese talento que tienes. Entonces escuchamos, pero está como, ¿vieron esas radios donde uno no sintoniza bien? Entonces escuchamos que algo me está diciendo a mi interior de que tengo que utilizar, entonces lo que hago es entrar en acción. Pero acá este es el tema y como el error, ¿sí? Que me gustaría que ustedes puedan quizás, por decir de algún modo, no cometer o poder realmente evitar cometer estos errores, que es empezaba a meterme en acciones vacías, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy yendo por el área de la salud, que yo me vaya a hacer cerámica es un desenfoque, ¿sí? Es un desenfoque. Entonces, acá es donde uno se empieza a sentir vacío, porque al fin y al cabo está haciendo eso que me dicen que es ir hacia adelante, tomar más acción, pero hay un vacío detrás. Y el vacío es porque sentía mi potencial, sientes tu potencial, sientes que tienes que hacer algo, pero como hay ese miedo también, esas fidelidades, justo lo que tengo que hacer no lo hago. Ahí es importante que tomes conciencia que justo eso que tienes que hacer no lo estás haciendo, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza el desenfoque y bifurcamos. Esto he vivido muchísimo. Hay muchas personas que me dicen tantas cosas que hiciste o que viviste, y claro, porque se sentía este potencial. Entonces yo me ponía a hacer zumba, entonces yo viajaba, entonces lo que hacía era hacer otro posgrado, otro cursito, otra cosita acá, y si no me juntaba, por decirles, con mis familiares, o me ocupaba, que esto es algo que hacemos muchísimo, pero no se imaginan hasta qué punto, y esto es importante tomar conciencia, que cuando nosotros nos sentimos con esta energía y escuchamos este potencial, quizás me voy a arreglar la vida del otro, o ocuparme de cosas familiares y situaciones quizás problemáticas y dramáticas, pero todo esto es en son o a raíz de ocupar ese potencial. Que eso es lo que sucede. No es tan solo que yo tome acción, que acá hago un gran paréntesis, que entre que no tome acción y que tome algún tipo de acción, 10.000 veces se los recomiendo tomar acción. Es decir, que la peor etapa de toda esta búsqueda que les podría marcar fue cuando dije, no, ya está, o sea, como que cuando solté de hacer cosas, ¿sí? Si bien es cierto, hace falta por ahí un momento donde podamos parar y escucharnos, pero parar la experiencia, o sea, parar de hacer cosas es lo que más me desconectó de mi propósito. Es decir, acá también que por ahí decimos, desde nuestra programación decimos, sí, yo me quiero dedicar, vamos a poner a las terapias, o me quiero dedicar a viajar, entonces suelto mi trabajo, ese trabajo seguro, lo suelto porque yo me voy a dedicar a esto. Y en realidad estamos ahí bajando la acción, y por ahí en realidad los cambios son mucho más armónicos, ¿sí? Es yo irme permitiendo mi propósito, mis dones, ir haciéndolos, y eso solo ocupa el lugar, ¿sí? Esto es también algo que les quiero comentar, que muchas veces pensamos que es dejarlo todo y sí, y todo esto también a partir de poder ir viendo, pero
también tener esa ansiedad de que ya se dé, ¿sí? De que ya. Y más bien la vida tiene sus tiempos porque nosotros también tenemos que ir como siendo más seguros en lo que estamos desplegando. ¿Se entiende ahí? Así que, a ver, acá había dejado como unas pautas de lo que vamos a estar hablando y como les decía ahí, hasta que no hice la parte de codificación y sanación, es como que corría en el lugar. ¿Por qué? Porque por momentos ponía demasiada acción, es decir, me meto en cerámica, kickboxing, más el trabajo, entonces meto demasiada acción hasta que, bueno, está usado mi potencial, pero es totalmente vacío, ¿sí? Entonces, eso hacía por un lado. Esto es todo cuando no estaba sacándome de las fidelidades, ¿no? Entonces, esa era una forma de sacar este potencial y la otra forma era que tampoco era la solución, que era dejar de hacer todo y me tiraba y me sentía mal porque no encontraba realmente esa satisfacción, ¿no? Entonces dejaba de hacer todo, entonces dejaba eso también que les comentaba, no se mantenía gimnasio, no se mantenía un estilo de vida, o sea, no se mantenía porque de pronto soltaba todo. ¿Por qué? Porque esto también era vacío, o sea, el hacer de modo vacío no me llenaba, por tanto dejaba de hacer y pasaba al otro extremo. Cuando realmente funcionó esto es cuando intercepté a estos programas, ¿sí? Intercepté, descodifiqué, sané situaciones muy puntuales, de fidelidades, de miedos. Acá lo que nos lleva sobre todo el propósito es hacer uno mismo, entonces uno lo que más teme es ser auténtico, ¿sí? Y ustedes podrán decir, no, yo realmente soy desenfadado, tengo vergüenza, pero eso es un área. Cuando se trata de nuestro propósito, si realmente no lo estamos desplegando es porque hay algo ahí que lo está impidiendo. Entonces acá es donde se hizo el cuello de botella, donde me pasaba de acciones y iba a acciones vacías o me quedaba inactiva, cosa que me desconectaba muchísimo de lo que es la vida, ¿no? De lo que es el disfrute. Ninguna de las dos situaciones me estaba ayudando. Entonces ahí es donde intercepté, como les digo, con la sanación y descodificar nuestras fidelidades nos hace que cuando hay, por ejemplo, un conflicto, uno pueda seguir pudiendo quizás dar una mano, ayudar, pero seguir con sus propósitos a cuesta, o sea, seguir con el propósito y seguir con la visión. ¿Qué pasa acá? Algo tan simple como por ejemplo las vacaciones o un viaje o un cambio, muchas veces eso ya nos desenfoca de nuestros verdaderos sueños y los dejamos o porque hubo un duelo y dejamos de lado, ¿sí? ¿Por qué dejamos de lado? Porque no estamos totalmente comprometidos, conectados con nuestro interior. Entonces, ese compromiso no se puede hacer cuando yo estoy muy hacia la afuera, estoy pendiente de que los demás quizás me den ese amor que no me dieron cuando era pequeño, estoy pendiente de las relaciones, estoy pendiente de la pareja, estoy pendiente de que no me vayan a volver a herir, estoy pendiente de llegar a fin de mes, estoy pendiente de aprobar tal cosa. Entonces todas estas situaciones hacen que estemos como totalmente desenfocados y estamos como ocupados, ¿sí? Nuestra energía está ocupada en eso. Entonces, si nuestra energía está ocupada en eso, para realmente mis sueños, mis propósitos, mis talentos, como que va quedando poco. En mi caso, sentía que me podía hacer espacio para eso, pero igualmente era poco, no era
lo que realmente uno necesita, ese grado de compromiso que uno necesita, ese grado de autoestima, y todo esto se va liberando, esa autoestima, esa confianza en uno mismo se va liberando cuando vos haces cambios en tu pasado, porque si nosotros hoy no nos animamos a hacer algo, es porque algo pasó con eso, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo que tuve recién. Si alguien quiere poner una empresa y viene de clanes donde siempre se han trabajado entre hermanos, donde siempre uno de los hermanos es el que lleva todo y se sobrecarga, y esa es la manera que viene de modo a veces de 2, 3 generaciones hacia atrás. Entonces, cuando yo quiero hacer exactamente lo que yo quiero, me va a saltar que estoy dejando a gente en banda, que estoy como que estoy siendo egoísta, me va a saltar que le envidia, que si no soy egoísta lo estoy dejando al otro que sufra, o que el otro no va a poder, porque le saco el trabajo. O sea, un montón de cosas empiezan a surgir producto de mi propia programación. Es decir, que cuando nosotros tenemos esta programación, y que está basada en el miedo y en el sufrimiento sobre todo, nosotros desde el pasado tenemos instalado el software de ay, pobre de él, pobre de mí, la autocompasión muchísimo. Entonces, que eso, acá quiero dejar claro que eso no quita ser amoroso con el otro, pero otra cosa muy diferente es que esté instalado el miedo, porque el miedo ya me empieza a hacer negociar cosas que son innegociables, ¿sí? Entonces, si venimos de generaciones tras generaciones negociando nuestras cosas, nuestros sueños, hay que poner algo que realmente intercepte y diga hasta aquí nomás, voy a poner un límite, porque realmente esto que estoy teniendo está muy bien, pero está muy bien para sobrevivir, pero no me sirve ese programa para que yo pueda dar un salto en mi vida, para que yo realmente pueda ser libre. Ahí es donde hace la gran diferencia el sanar, el liberarse de programaciones, de fidelidades. ¿Y qué pasó? Que cuando uno se pregunta, ay no, se van a molestar tales, y de mi trabajo se va a molestar aquel porque me lo dio el trabajo, fue un compromiso, y de allá se va a molestar mi familia. Cuando uno sana, resulta que nadie, al contrario, las personas se alegran por nosotros, se alegran que podamos salir, ser esa persona que va a marcar el camino, que va a tomar una posición de liderazgo. Muy por el contrario de lo que el ego nos dice, ay, vas a ser egoísta, vas a dejar, como les decía esto, vas a dejar a tus hermanos, vas a dejar a tu familia, o cómo se te ocurre hacer eso, estás loco. Todo esto cae por su propio peso, pero realmente cae, y es muy importante darnos cuenta que todo eso eran temas de el miedo que había en nosotros. No eran reales esas como premisas que nos hacemos de que va a ocurrir, ¿sí? Y al contrario, aún si alguien se enojara o si alguien le molestara, con el tiempo te va a terminar entendiendo, porque realmente estás mostrando algo auténtico. Y también esto es sumamente valioso, darte cuenta de que todas esas acciones que vos puedes seguir realizando, o sea, eso que me tapo de situaciones y de acciones, hasta muchas veces, hasta hacemos a veces como de esa persona indispensable y que es necesitada en el clan para poder nosotros ocupar nuestra energía, ¿sí? Con tal de que se ocupe, porque hay alguna cuestión interna que nosotros sabemos que si paramos
¿para qué paramos? ¿Sí? Entonces, es a veces hasta contraproducente parar, y como les digo, hice los dos polos. El parar también me remite a desánimo, a que me estoy volviendo atrás, entonces también es una posición que no nos hace sentir bien, pero tampoco el accionar vacío. Como les decía en algún momento, escalar y realmente entregar nuestra vida y nuestro tiempo, que el tiempo es igual a vida, entregar nuestro tiempo hacia montañas que no nos interesan. Y aquí con esto vuelvo, no significa que vaya a dejar lo que estoy haciendo, significa que me pueda sanar para permitirme, ¿sí? Entonces, cuando sané esta situación, cuando veo que sanan las personas, ahí les dejé también el testimonio de Lu. En estos días voy a colgarle otro. Cuando veo que sanan las personas, con su trabajo actual están mejor, porque justamente se dan cuenta que era una cuestión de permiso interno, no es externo, es un permiso interno el vivir en propósito. Así que bueno, eso nos da coherencia, nos da y realmente nos da lo que nuestra alma está buscando. Entonces no es un bienestar ahí, es un bienestar enorme. Eh, y bueno, volviendo a esta metáfora para ahí ir cerrando, volviendo a esta metáfora, les digo que podríamos decir que en determinado momento hice esta posición del que le dieron un talento y lo aprisionó, lo guardó, ¿sí? Entonces cuando uno se está guardando de hacer su propósito, de brindarlo, o de simplemente caminarlo, porque acá la idea es que empieces a caminarlo, que empieces a conectar con él. Después ves la segunda parte, que es desplegar tu propósito, pero primero es conectar con él. Entonces, como les decía, cuando peor me sentí, y también lo que veo en las sesiones, que cuando las personas peor se sienten es cuando están justamente guardando ese talento, están por miedo, siempre es por miedo, por fidelidades al clan, por cuestiones de sufrimiento interno también que tenemos, de dolores, donde estamos tan cerquita del dolor, que por esos dolores nosotros más bien nos contraemos. O sea, el miedo lo que hace es contraernos y guarda eso que es lindo, eso que es para mi bienestar y disfrute. Entonces más bien nos cerramos frente a esa situación. Entonces ahí cuando uno se siente mal es porque realmente no está haciendo nada con ese potencial que realmente está para salir, está para desplegarse, ¿sí? Y en otro momento podría decir que también hice la parte esta del segundo empleado de los 5 talentos, simplemente hacía algunas acciones con respecto al propósito, ¿no? Lo tenía el propósito como hobby, bueno, íbamos mejor, no estaba tan mal, pero es como que no llegaba a esa coherencia, porque claro, lo estás poniendo en un lugar donde no. Entonces lo tenía ahí como hobby, pero ya era una vida muchísimo mejor, o sea, me sentía mucho mejor, y de hecho las personas ya están en otro punto también para decir, bueno, por lo menos deseo tomar herramientas, no es que estoy realmente como desahuciado de mi vida, sino que sé que necesito, más bien ahí lo que hay es como ansiedad, de decir, sé que necesito tomar herramientas para permitirme, y sé que el tema va a estar en permitirme, y sé que es interno, pero el primer caso, que es esconder tu talento, es lo que más nos desconecta de nuestra vida, ¿no? Y que más nos hace sentir más cercanos a una supervivencia, a no estar viviendo, a que la vida se te escapa entre las manos. Ese es el sentimiento.
y mucho me lo expresan, ¿no? O sea, sentir que tu vida pasa y el día es un día igual al otro. Eso es estar contrayéndote. De hecho, hay que poner herramientas para empezar a brillar y a empezar a estar fluido con la vida e ir entregando y dando, ¿no? Así que bueno, recuerden que es muy importante, ahí les dejo como los puntos, muy importante. Podríamos decir que así, según esta metáfora, hay como esos tres estados. El peor estado es como cerrarnos, no dar lo que realmente ya se nos ha dado, y está muy claro. 2022, realmente persona que trato, persona que está ahí como vislumbrando su propósito, ¿no? O sea, todas las personas, ya no es algo que de unos pocos, no, todos vamos ya en ese barco. Entonces, en la medida que yo lo voy desplegando o conectando con él, sería como el segundo empleado, y ya cuando lo despliego sería como el tercer estado, el tercer empleado, que es el estado donde yo conecté y ya estoy desplegando, ¿sí? Cuando uno conecta con el propósito y ya está desplegando, hasta los problemas cambian de nombre. Son conflictos que a veces uno hasta como les diría que realmente cambian como de forma, ¿sí? Uno ya no les llama conflictos, sino que más bien son contrastes que vivo a través de mi propósito, porque sigo siendo humano, pero ahí sigo siendo un humano que tiene sus cuestiones, sus temas, pero el tema fundamental es como que hay energía. Esa es la lectura. O sea, hay un estado de ánimo que respalda todas las vicisitudes que podemos pasar, y eso es lo importante, porque estamos aquí, no somos arcángeles, como siempre les digo. Acá va de un poco de desafíos, ¿no? Pero tener energía para esos desafíos lo es todo, la energía lo es todo. Así que bueno, espero que les haya servido esta historia. Me encanta esta historia de los talentos, la metáfora de los talentos. Y ya saben, cualquier duda me pueden dejar acá o en mensaje directo. Y recuerden que pueden sumarse, ya estoy en los últimos cupos para sumarse al programa del propósito. Conecta y despliega tu propósito de vida. Esa es la invitación, y si quieres sumarte a este grupo, que es una mentoría grupal, también tienes sesiones 1 a 1, tienes mucho la parte de sanación para vos sentir que realmente armónicamente vas a conectar con tu propósito. Así que bueno, si estás interesado, me dejas mensaje directo y nos estamos viendo en una próxima clase sobre el propósito. Chao, chao, nos vemos.